Mm, Tres preguntas en la intervención esta que intentaré acotarme a esos 12 minutos. La primera, ¿qué margen de seguridad tenemos con este tema del cambio climático? Porque se habla mucho del tema de los 2 grados, de que no se deben de superar los 2 grados y que es un objetivo claro pues dentro de la próxima cumbre del cambio climático en París, pero hay cada vez elementos más fundados para argumentar que este no es un margen de seguridad real, sino que estaría bastante antes, alrededor del 1,5 grados. Y cuando hablamos de margen de seguridad, hablamos de que el cambio climático no es un proceso lineal. Después de 1 grado no se subirá a 2 y después a 3, sino que es un proceso con fuertes discontinuidades, como cualquier proceso complejo, en el cual van a actuar distintos bucles de realimentación positivos que harán que a partir de un determinado momento, de alguna manera, el cambio sea brusco y pasemos a otro escenario climático, probablemente 4 o 6 grados superior al actual, y ahí es donde nos deberíamos mover en los márgenes de seguridad. ¿Qué tendríamos que hacer para que no se activen esos bucles de realimentación positivos que nos lleven a ese otro escenario 4 o 6 grados superior y ya independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer los seres humanos? No voy a entrar con toda la complejidad de esto, pero simplemente voy a nombrar 3 de esos bucles, que son los 3 que están marcados ahí, redondeados en rojo. Voy con el primero. Bueno, una de las cosas que sabemos que están ocurriendo es que amplias capas heladas están dejando de estar heladas. Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con el hielo ártico está pasando en gran parte a ser agua. En la foto que veis a la izquierda, pues veis cómo ha ido cambiando la situación histórica, que es lo punteado, a la situación actual, que es lo que se ve en blanco. Y el color importa en este caso, porque sabéis que el blanco refleja mucho mejor la luz solar que lo que hace en las zonas oscuras, y este es uno de los bucles de realimentación positiva fundamentales. Es decir, amplias capas heladas que dejan de estar heladas, dejan de reflejar parte de la radiación solar, hace que esto se absorba más, que la radiación solar se absorba más y dispara el cambio climático. De hecho, este ha sido uno de los elementos fundamentales en los cambios climáticos que se han producido a lo largo de la historia de la Tierra, tanto en enfriamientos como en calentamientos. Y el caso es que este deshielo está siendo mucho más acelerado de lo que en principio se cabía prever. Hay múltiples factores en todo esto. Yo voy a reseñar solamente uno de ellos. Y es que, por ejemplo, superficies como las de Groenlandia no se están descongelando por arriba, como la foto que se ve a la derecha de un río que va por encima de un glaciar, sino que también se están descongelando por abajo. Está habiendo una película líquida que se está interponiendo entre la fase sólida de hielo y la fase sólida de la piedra, haciendo que el glaciar fluya mucho más fácilmente hacia el agua y, por lo tanto, el deshielo esté siendo bastante más rápido. Y esto está ocurriendo tanto en regiones árticas como en antárticas, e incluso también en glaciares de montaña, haciendo que este proceso sea más rápido del esperado. El segundo bucle de realimentación positiva tiene que ver con algo que aprendimos desde nuestra más tierna infancia, ya en el colegio, ¿no? Esto de que los vegetales fijan CO2 en su respiración y que desde esa perspectiva pues, serían elementos que estarían enfriando el clima, que estarían contribuyendo a que no se dispare mucho el cambio climático. De hecho, ahora mismo vemos como la vegetación es un reservorio muy importante de carbono y el suelo lo es mucho más a nivel mundial. Bueno, pues ¿cuáles son las predicciones por delante? Bueno, pues las predicciones es que conforme vayamos aumentando la temperatura del planeta, pues podrá haber un momento en el que, bueno, la vegetación deje de crecer aceleradamente como consecuencia de que hay pues, más calorcito, de que hay más concentración de gases de efecto invernadero, y al principio esto puede favorecer ese crecimiento, y llegará un momento en que ese crecimiento empiece a convertirse en una destrucción neta, en una cierta emisión, ¿no? En los suelos este proceso puede ser más temprano y más importante, teniendo en cuenta que además los suelos son un reservorio más grande de carbono, ¿no? Este sería un segundo bucle de realimentación positiva de todo el sistema climático. No voy a explicar ahora por qué ocurrirá esto, por no entrar en muchos tecnicismos. El tercero tiene que ver con que no solamente el dióxido de carbono es un elemento fundamental en el cambio climático, sino que hay otra serie de gases. Y entre esos gases está el metano. El metano es un gas de efecto invernadero notablemente más activo que el dióxido de carbono, aproximadamente unas 30 veces mayor, y hay grandes reservorios de metano ahora mismo en la Tierra. Uno está en las aguas profundas en formas de clatratos a bajas temperaturas y altas presiones, y otro está en las zonas de suelos helados, por ejemplo, en lo que se llama todo el permafrost, que hay pues, en las zonas de taiga, de tundra, zonas siberianas y demás. Bueno, como consecuencia del aumento de la temperatura, lo que se está observando es que parte de esos suelos se están deshelando, parte de esos mares se están calentando, empieza a haber un burbujeo, empieza a haber una emisión de este metano, lo cual dispara otro bucle de realimentación positiva. De hecho,
esta liberación de metano también ha sido la responsable de otros grandes cambios climáticos a lo largo de la historia de la vida de la Tierra. Total, que cuando hablamos de estos márgenes de seguridad, y ya digo, pues a nivel político se habla mucho de estos 2 grados, pero a nivel científico cada vez se habla más de 1,5 grados, y aproximadamente ahora mismo vamos por 1 grado ya de aumento de temperatura respecto a los niveles preindustriales, y intentar no pasar de ese 1,5 grados significa pues intentar contener las concentraciones de gases de efecto invernadero en unas 350 partes por millón. Bueno, ¿qué habría que hacer para conseguir esto? Uno de los climatólogos más reputados a nivel internacional, James Hansen, con su equipo y varios otros equipos, sacó hace unos años un estudio en el que planteaba que si las reducciones hubieran empezado en el 2013, es decir, hace un par de años, y además hubieran sido fuertes, del orden del 6% al año, estaríamos en un escenario en el cual se podrían reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero por debajo de estas 350 partes por millón, que es la línea punteada, antes de que acabase el siglo. Todo lo que serían reducciones más pequeñas, 2% al año, o desplazadas en el tiempo, 2020, 2030, 2050, fruto de las inercias climáticas, nos colocarían varios siglos más allá en rebajar la concentración por debajo de las 350 partes por millón, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que se activen esos bucles de realimentación positiva sería bastante alta. Total, que si ese es el contexto, ¿cómo interacciona el contexto con distintas cosas que podemos hacer los seres humanos, pero también con distintas cosas que están ocurriendo a nivel planetario? Por ejemplo, ¿cómo interacciona este contexto con entender que estamos viviendo una crisis desde el punto de vista energético importante, porque bueno, simplemente los mejores petróleos, los mejores gases, los mejores carbones ya los hemos extraído y los que nos quedan cada vez son más complejos de extraer y entramos en un escenario de crisis energética que ahora no voy a detallar? Bueno, de alguna manera esa menor disponibilidad de combustibles fósiles, bueno, pues sería un elemento que podría decir que nos podría salvar entre comillas, pues de estos escenarios más complejos de cambio climático, porque hay varios elementos, ¿no? Bueno, crisis energética significa también crisis económica significa menos actividad y desde esa perspectiva, bueno, posibilidades pues de que la interacción con el clima pues no entre en esas fases más complicadas. Bueno, el pensar que vamos a entrar también en situaciones de que límites de recursos, dificultad de acceder no solamente a recursos fósiles, sino también a una serie de recursos minerales, nos colocan también en escenarios de menor actividad económica y desde ahí, pues también posibilidades pues, de que acortemos los problemas climáticos. Además, el cambio climático no solamente va a aumentar la capacidad de extraer determinados combustibles fósiles, lo que nos dicen continuamente en el Ártico, de que ahora se va a poder extraer fruto de su deshielo, sino que también lo va a dificultar, incluido en el Ártico, ¿no? Cambio climático significa más huracanes, más destrozo de infraestructuras, más deshielo por el permafrost, incluso en el Ártico las dificultades son grandes. Shell acaba de abandonar su política de extracción en el Ártico simplemente porque no le salía rentable, además de porque estaba teniendo una gruesa respuesta por parte pues, de distintos movimientos sociales. Además, los modelos agrícolas en los que nos encontremos por delante, modelos agrícolas necesariamente menos petrodependientes, pues con un combustible fósil más escaso, bueno, pues van a ser modelos agrarios que también ayuden a enfriar el clima, que tengan que ver con una agricultura ecológica más que con una agricultura industrial. Sin embargo, también tenemos otra serie de cosas en el otro lado de la balanza. También tenemos otra serie de cosas que ayudarán a que el cambio climático se dispare. Bueno, por una parte, hay distintos estudios que han intentado correlacionar la menor disponibilidad geológica de combustibles fósiles con los escenarios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que necesitaríamos pues, para no pasar pues, estos límites, de alguna manera, que estábamos hablando para que no se activen estos bucles de realimentación positiva. Bueno, pues parece que los estudios lo que plantean, dentro de un abanico importante de estudios, es que en el mejor de los casos tendríamos 400 partes por millón a final de siglo, o dicho de otra manera, estaríamos por encima de esas 350 partes que nos pondrían en escenarios complicados de bastante riesgo. Además, en general, el ritmo de reducción que estamos planteando como necesario, según los estudios estos que os planteaba, excede al ritmo en el que van a ir bajando la disponibilidad de los combustibles fósiles simplemente por su agotamiento geológico. A esto lo podemos añadir pues, que en general los petróleos y los gases no convencionales, los que ahora utilizamos de forma más masiva, pues los que son las arenas bituminosas, los que están en aguas ultraprofundas, los que tenemos que romper rocas duras con medidas como el fracking, la fractura hidráulica, en general,
como requieren un mayor consumo energético para extraerlos, también suponen una mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero por barril extraído, ¿no? Y ahí veis pues, algunos ejemplos, ¿no? El de la izquierda sería el convencional y todos los demás serían algunos ejemplos de los petróleos que ahora están creciendo y que tienen más emisiones, ya digo, por barril extraído. Además, lo que vamos a encontrarnos es que en un escenario en el que disminuya la disponibilidad de petróleo, probablemente aumente el consumo del carbón, aumente el consumo de biomasa, y estos son dos elementos que también están retroalimentando de forma importante el calentamiento global. Y por si esto fuera poco, además, elementos que son tremendamente dañinos para el ser humano, pero que están atemperando el calentamiento global, como es la contaminación en lugares como Madrid, pues bueno, si estamos en escenarios de menor consumo energético, estaremos en escenarios de menor contaminación, y desde ahí, pues una de las cosas que ahora mismo tenían en parte contenida, paradójicamente, el cambio climático, pues bueno, pues dejarían de contenerlo. Y por último, las reservas de combustibles fósiles existentes en realidad todavía son muy superiores a lo que habría, o sea, vamos, que si se quemasen, desde luego, los escenarios serían claramente catastróficos. ¿Cuál sería el resultado de estos dos tipos de interacciones complejas entre sí? Bueno, pues a mí hay una persona, Gail Tuerber, que me parece de las que han hecho estudios más serios con este tipo de cosas, que plantean que, bueno, pues que el resultado neto es que de alguna manera este pico del petróleo, esta crisis energética, no nos va a salvar, y vuelvo a poner las comillas en salvar, de la crisis climática, sino que también vamos a tener que poner medidas desde el punto de vista humano. Y entro en la última pregunta que traía hoy, y con esto acabo ya en un breve tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tres grandes grupos de estrategias tenemos sobre la mesa desde lo que podemos hacer los seres humanos? Bueno, uno pasa por grandes acuerdos internacionales, como el que se negocia ahora en París, y que tengan que ver pues bueno, pues con un nuevo tratado de Kioto, un Kioto II, ¿no? Y que de alguna manera nos ponga sobre la mesa pues una senda de reducción lo suficientemente ambiciosa y rápida de las emisiones. Sin embargo, creo que podemos poner pocas esperanzas en este camino, por lo menos tal y como van las cosas. Pocas esperanzas porque las propuestas de reducción que hay sobre la mesa son tremendamente ineficientes. De hecho, ni siquiera son propuestas de reducción real, sino de un aumento de las emisiones más lento del que hubiera sido de otra forma. Porque además están sujetas a la voluntariedad, en realidad no estamos hablando todavía de ningún tipo de compromiso vinculante. Porque además están empapadas de toda una serie de mecanismos de mercado, como los mecanismos de desarrollo limpio, el comercio de emisiones, que hasta ahora se han demostrado como inútiles para luchar contra el cambio climático, han servido pues, para hacer negocios, pero han servido poco para reducir las emisiones, y no voy a entrar ahora en detalle, luego si queréis en el turno de preguntas. Y por último, porque hay otra serie de mecanismos que también están dentro del proceso de negociaciones que tienen gruesos impactos sociales, y tendremos que intentar resolver todos los problemas que tenemos de una, no solamente los ambientales, sino miramos también los sociales. Y todo lo que tiene que ver con las medidas dentro del paquete RED, que tiene que ver con reducir la deforestación, tienen impactos ambientales, impactos sociales fuertes, sobre todo para las poblaciones que están viviendo en esos bosques, que paradójicamente han sido las que más han conservado pues, esa biodiversidad durante miles de años. El segundo paquete de medidas tendría que ver con que, en realidad, ahora mismo hay un montón de luchas antiextractivistas funcionando por distintos lugares del planeta que están haciendo que determinados proyectos simplemente no se pongan en marcha. Una parte de esas luchas antiextractivistas tienen que ver pues, con luchas para intentar que determinados combustibles fósiles nunca se lleguen a extraer. Y pongo ahí tres ejemplos. La importante campaña que se produjo en Canarias contra las prospecciones de Repsol, y que, bueno, yo creo que fue uno de los causantes de que la petrolera al final se fuese, no el único, también que encontró poco o menos de lo que quería, pero desde luego, si no hubiera habido presión social, pues probablemente Repsol hubiera intentado seguir ahí. Una segunda tiene que ver con la movilización a nivel internacional contra mecanismos como la fractura hidráulica, que tiene ahora mismo a sus espaldas éxitos importantes. Francia o Bulgaria tienen moratoria para la extracción de combustibles fósiles mediante esta técnica, o aquí, en nuestro contexto, en distintos territorios, también ha habido victorias. Ahora mismo, las políticas de extracción en la península, después de haber un montón de prospecciones abiertas, se reducen solamente a una región concreta de Burgos. Todas las demás, de alguna manera, han sido pues, acotadas, ¿no? Y de alguna manera cerradas. Y por último, la iniciativa que veis arriba a la derecha fue una iniciativa que surgió del gobierno ecuatoriano hace años. Fue una iniciativa fallida, que consistía en dejar bajo tierra un campo muy importante en el Yasuní, una reserva de la biosfera a nivel mundial,
a cambio pues, de una serie de compensaciones económicas a nivel internacional que fuesen una especie de devolución de una deuda ecológica que tenemos contraída quienes somos los principales responsables del cambio climático. Esto fracasó, pero sin embargo ha servido de ejemplo para replicar esta misma iniciativa en un montón de lugares a nivel internacional y hablamos ahora de procesos de yasunización, ¿no?, en distintos lugares del planeta. El segundo del tipo de luchas antiextractivistas tendría que ver con todos los que se están articulando contra la agricultura industrial, que también tiene unas responsabilidades grandes en el calentamiento global, pues es uno de los principales emisores, ¿no? Grain, por ejemplo, hablaba de que puede significar alrededor del 50% de nuestras emisiones. Bueno, y contra esto también hay potentísimos movimientos a nivel internacional, muchos de ellos englobados alrededor de la vía campesina, y uno probablemente de los más paradigmáticos pues podría ser el del MST brasileño, ¿no?, el movimiento de los Sin Terra. El tercer bloque, y termino ya, tendría que ver con que ahora mismo hay articulándose desde la sociedad civil pues distintos formatos de alternativas que hablan pues de otros tipos de formas de extracción de energía y otros tipos de forma de agricultura que son ejemplos concretos de luchas contra el cambio climático. Podemos ver pues, las distintas cooperativas energéticas que han surgido en nuestro contexto, y ahí tenéis 3 ejemplos, Somenergia, Energética o Goyener, o bien pues, todo lo que tiene que ver con la explosión pues, de un montón de mundos agroecológicos, articulados también con los mundos urbanos, pues, por ejemplo, a través de los grupos de consumo. Para mí, estas alternativas tienen 3 elementos importantes y 3 elementos de grandes ventajas desde esa perspectiva. Uno, abren la puerta, construyen economías no carboníferas. Un segundo es que no solamente trabajan desde la perspectiva ambiental, sino que también trabajan desde la perspectiva social. Hablan de economías más justas, de economías más democráticas, en las cuales la gente tiene capacidad de decisión sobre qué hacen las distintas empresas. Y por último, y para mí más importante, es que a la vez crean autonomía, crean capacidad de que las personas pues, tengamos una parte de nuestra vida pues, que esté independiente pues, de un mercado que nos obliga a crecer de manera continuada, un mercado capitalista pues, que nos lleva a unos ritmos absolutamente enloquecidos. Necesitamos tener esos grados de autonomía personal y colectiva para poder avanzar en sociedades descarbonizadas. Total, que lo que tenemos por delante es la necesidad de articular luchas fuertes contra el cambio climático, luchas fuertes que desde luego tengan un plano en el marco internacional, pero que se den cuenta de que desde lo concreto y desde lo pequeño y desde las articulaciones sociales hay muchas capacidades, tanto en lo que significa parar proyectos extractivistas como en lo que significa construir distintas alternativas.